Dios. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos hace poco tiempo, que la hemos llamado Conociendo a Dios. Y el día de hoy vamos a hablar de su gracia, la gracia de Dios. El tema es su gracia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has dado el día de hoy pues muchos privilegios. El primero, que desde temprano te adoramos, Señor, y te cantamos y rendimos nuestro corazón a ti, y tú nos hablaste y nos ministraste, y sabemos que tú hiciste cosas maravillosas. Y ahora, Señor, también nos diste el privilegio de participar de la Cena del Señor, creyendo que tú vienes pronto por tu iglesia y nosotros te estamos esperando. Ahora, gracias porque nos vas a hablar a través de tu palabra. Y el tema de hoy, Señor, tu gracia, uno de los temas más importantes y fundamentales, doctrinalmente hablando, para la salvación de tus hijos. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, y queremos estar dispuestos, prestos para oír, y que tu Espíritu haga en nosotros la obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos de Dios, como lo decía en la última enseñanza en domingo, y de los privilegios de Él, de sus funciones, sus características o sus exclusividades, es decir, lo que únicamente puede hacer Él, es necesario contrastar a los dioses falsos con el Dios verdadero. Y yo daba una definición de la palabra ídolo del latín, que es la palabra idolum, que significa imagen de una deidad, objeto de culto, pero también un ídolo puede ser una persona o cosa amada o admirada con exaltación, como lo vemos por ejemplo en el mundo, ¿no? Un artista, bueno, es un ídolo para muchas personas, algún cantante, algún deportista, algún líder nacional, pero también puede ser algún familiar, puede ser tu esposo o tu esposa. A veces nos equivocamos y hacemos de ellos ídolos, tu hijo, tu padre, tu abuelito, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la palabra Dios con D mayúscula del latín es la palabra Deus, que significa ser supremo, que es considerado el hacedor del universo, el hacedor del mundo, de todos sus habitantes y de toda forma de vida. Vida tanto de la que se conoce como de la que no se conoce. Dios con D mayúscula también significa deidad a quien se le da culto. A diferencia de eso, ídolo es la representación física o material de algo o alguien del cual se da culto o adoración, mientras que Dios con D mayúscula es el sujeto o el ser considerado como el hacedor, creador y legislador universal. Algunas opiniones de personas que les preguntaron cuál era la diferencia entre las características de Dios y las de los ídolos contestaron lo siguiente. Uno dijo, pues básicamente no hay diferencia, tanto falso uno como los otros. Alguien más dijo, no hay miles de dioses, solo hay uno, y ese Dios se llama poder mental, es decir, cada quien fabrica a su Dios desde la mente, ¿verdad? Otra persona dijo, no puedo contestar tu pregunta porque soy ateo. Otro dijo, solo diré que es lo mismo porque Dios es mitología, es decir, Dios es un cuento del hombre, al igual que los ídolos paganos que han inventado para engañar a la humanidad. Bueno, obviamente el mundo, cuando se les hace este tipo de encuestas o de preguntas, lógicamente sabemos que no tienen discernimiento. Me refiero al mundo. ¿Por qué no tienen discernimiento? Porque el mundo está lleno de obscuridad y muerte espiritual, y por lo tanto el mundo no puede conocer la plenitud de Dios. Pero para eso estamos nosotros, hermanos. Jesús dijo algo muy importante y muy claro: vosotros sois la luz del mundo. Dile al que está a tu lado, tú eres la luz del mundo. ¿Quién lo dice o quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte, con mayúsculas, no se puede esconder.
Esto quiere decir que sí o sí tenemos que hacer algo, sí o sí tenemos que salir, por así decirlo, de nuestra zona de confort y alumbrar al mundo con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, honestamente los cristianos somos muy dados a acomodarnos en nuestra posición. Una vez salvos, venimos a la iglesia, nos acomodamos, nos sentamos, nos cruzamos de brazos, nos gozamos con la enseñanza, cantamos, adoramos, hay quienes sirven al Señor. Sin embargo, el gran problema es que pues cada día se pierden miles y miles e incluso millones de personas por la ignorancia de quién es Dios. Y en eso todos somos responsables. No solo el pastor, el que predica desde un púlpito, es responsable de dar a conocer a Dios, sino que todos los que tenemos a Dios, los que le conocemos, somos responsables de darlo a conocer. Ya lo he dicho, ¿por qué? Porque nosotros somos la luz del mundo, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta sería si nuestras obras, porque esa es una forma de predicar el evangelio, si nuestras obras están siendo luz o están siendo tinieblas al mundo. ¿Estamos llevando el mensaje a los perdidos o ni siquiera estamos siendo capaces de eso? La Biblia dice, y lo acabamos de leer, Jesús lo dijo, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quien verdaderamente es luz, y ya me estoy dirigiendo a ustedes como cristianos, quien verdaderamente es luz no la va a poder esconder, ¿sí? Quien verdaderamente es luz no puede esconder esa luz, pero los que no son luz van a esconder el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque no son luz. En primera, su vida no refleja la vida de Cristo, y en segunda, bueno, no hay autoridad moral o espiritual para reflejar esa luz. Ahora, Dios se quiere revelar a la humanidad porque en su corazón, dice la Escritura, Él no quiere que nadie se pierda. Y para eso se ha provisto de regalos que nos ayuden a conocer a Dios y para que seamos más diligentes o tengamos mayor claridad en cómo vamos a dar a conocer a Dios. Las provisiones que Dios nos da, hermanos, ¿qué son? Bueno, son manifestaciones para que podamos comprender que sus propósitos, fíjense bien, los propósitos de Dios descansan no en nosotros, sino en su poder, en su amor y en su justicia hacia los hombres. ¿Sí? Es decir, que cuando Dios nos da dones, nos da regalos, y vamos ahorita a mencionar el primero, no es un asunto subjetivo, no es Señor, porque lo necesito, te lo pido y me lo tienes que dar. No, sino que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros, pero son sus planes y son sus propósitos para cada uno de nosotros. Para que nosotros llevemos a cabo o lleguemos al propósito o a sus propósitos, entonces Él nos va a dotar de regalos, ¿sí? Además de su Espíritu Santo, Él nos va a dar, ¿cómo podríamos llamarlos? Herramientas, nos va a equipar. Número uno, para que nosotros conozcamos a Dios. Nuestra serie se llama Conociendo a Dios. Pero número dos, para dar a conocer a Dios a esas personas. Porque mucha gente dice, yo soy cristiano, pero no sé predicarle a otros, no sé evangelizar, no sé qué decirles, me trabo cuando quiero decirles algo, no sé orar por ellos, no sé darles el mensaje del evangelio. Bueno, para eso Dios nos ha dado regalos, ¿sí? Y vamos por favor a Jeremías capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Jeremías capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y dice así el profeta Isaías, refiriéndose a Dios, ¿cómo lo llama? Justo eres. Todos díganlo eso. Digan eso. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, dice Jeremías, alegaré mi causa ante ti. Fíjense cómo alega su causa, su posición actual, su situación actual. Y dice, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Versículos 2, los plantaste y echaron raíces, crecieron
y dieron fruto. Pero sin embargo dice, cercano estás tú en sus bocas. ¿Qué significa cercano estás tú en sus bocas? O sea, que este tipo de personas de las que está hablando Jeremías, no hijos de Dios, dicen cosas como, gracias a Dios que me está yendo bien. Cercano estás de sus bocas. ¿Has oído gente allá afuera que diga así? Y que es adúltero, y que es blasfemo, y que es borracho, y que es mentiroso, y que dicen, gracias a Dios me va bien, y gracias a Dios tengo un buen trabajo, gracias a Dios tengo un buen negocio, gracias a Dios mi vida va a ¿Lo han oído? ¿Verdad que sí? Ok, a eso se refiere Jeremías. Cercano estás tú en sus labios, ¿sí? Pero lejos estás de sus corazones. O sea, no le conocen realmente. Ellos hablan de un Dios, hasta cierto punto le dan gracias a Dios por lo que ellos tienen, pero no le conocen en sus corazones. ¿Por qué? Porque está lejos. Por eso la serie es Conociendo a Dios. No le conocen. La Biblia dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, aunque no entendamos todo lo que nos pasa, hermanos, como en los tiempos de Jeremías, aunque no entendamos todo, como por ejemplo, ¿por qué los inconversos prosperan más que los cristianos? A veces nos preguntamos eso, Señor, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué yo vengo a la iglesia, yo doy mi diezmo cada 8 días, doy mi ofrenda, yo sirvo? ¿Y por qué mi vecino incrédulo, mundano, que no te teme, que le habla mal a su mujer, que es un mentiroso, que a lo mejor es un drogadicto, por qué le va mejor que a mí? Hay cosas que no entendemos. ¿Por qué tienen mejores trabajos ellos? Señor, ¿por qué tienen mejores casas? ¿Por qué tienen mejores autos? ¿Por qué viajan más y a mejores lugares que cualquiera de nosotros? ¿Sí? ¿Por qué muchos de ellos gozan de mejor salud que muchos de nosotros? Y le ponemos al Señor nuestra causa, como dice Jeremías al principio, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, yo voy a alegar mi causa delante de ti, es decir, te voy a poner mi causa, mis quejas, lo que hay en mi corazón. Bueno, todo esto le parece injusto a muchos cristianos, lo que acabo de decir, que no les vaya tan bien como a los demás, que otros tengan más que ellos. Pero escuchen bien, hermanos, aunque Dios a ellos les permita tener más prosperidad que a nosotros, hay aspectos de Dios que ellos no pueden ver y nosotros sí. Hay cosas más maravillosas, o no quiero decir más maravillosas, sino realmente maravillosas, o únicamente maravillosas, que un hijo de Dios va a lograr tener mayor claridad que ellos, porque para ellos lo más grande o lo máximo, lo mejor es que les vaya bien en esta vida. Pero la Biblia dice que hay quienes, teniendo todo el dinero del mundo, se van a perder justamente por haber tenido amor a las riquezas. Por ejemplo, una de las cosas que el mundo no conoce y nosotros sí, es la gracia de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? La gracia de Dios. Por eso la serie se llama Conociendo a Dios. Los incrédulos conocen solo ciertos aspectos de Dios, pero a nosotros, sus hijos, nos es dado el privilegio de conocer a Dios en toda su gracia. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 6, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 6. A veces tú hablas con la gente de afuera y usas la palabra gracia y ellos no entienden y dicen, ¿qué es eso? ¿Qué significa gracia? Colosenses 1:3 dice así: siempre orando por vosotros, declara el apóstol Pablo, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Versículo 5, vea qué importante. A causa de ¿qué? De la esperanza que os está ¿qué? Guardada. ¿En dónde? En los cielos. Hermanos, esta es una gracia insuperada o no superada. Esta es una gracia que el mundo ignora por completo, ¿sí? Pero para nosotros es un enorme privilegio en el cual tenemos puesta nuestra esperanza. ¿De qué estoy hablando, hermanos? De que Jesucristo un día va a volver por nosotros.
Él lo prometió y Él no es mentiroso, Él es verdadero. Dice la Escritura que Él es fiel y verdadero. Lo que Él dijo es verdad, y cuando venga, demostrará su fidelidad. Amén. Ahora, eso es algo que el mundo no conoce, ni siquiera espera al Señor Jesucristo. Cuando tú le hablas de un rapto, de que Jesús viene por segunda vez a la tierra, ellos de inmediato dicen: estos están locos. Pero ¿sabe cuál es el mayor problema? Que han surgido muchos grupos de cristianos en la actualidad que piensan igual que el mundo, que ya no esperan a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros llegamos al Evangelio en el año 1985, es decir, tenemos 31 años en el Evangelio, y los pastores en ese entonces predicaban apasionadamente de una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los cantos, las películas, no sé si se acuerdan de todo eso, hermano, los coros, ¿verdad? Todo era enfocado a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia nos gozábamos, nos alegrábamos, y ¿saben qué? Salíamos apasionadamente a predicarle al mundo, a decirle que Jesucristo estaba a punto de venir. Pero la desgracia que en nuestra época está sucediendo es que hoy en día hay grupos de cristianos o iglesias cristianas que predican que Cristo ya se tardó y que tal vez ya no va a regresar, cuando la venida de Jesucristo no solo es una verdad, es una gracia. Es un regalo que debemos estar esperando cada minuto de nuestra vida. No sé si me estoy explicando, hermanos. Que no nos confiemos en esta vida. El Señor dice en la Escritura que Él va a venir en un abrir y cerrar de ojos, cuando nadie lo espere, pero habrá un grupo que estaremos preparados para esa venida. Cuando nadie lo espere, Él va a venir, hermanos, y nos va a tomar a sí mismo, dice la Escritura. Un predicador de Centroamérica se burló y dijo: Cristo ya vino y te dejó trabajando. Otro dijo: Cristo ya no va a venir, mejor haz negocios, produce dinero, sé un buen empresario para tu nación. Cristo ya se tardó, ya no vas a venir, ya no va a venir. Los testigos de Jehová dicen que solo 144,000 se van a salvar. Ellos dicen que no hay infierno de fuego. Ellos dicen que esta vida es el infierno. Imagínense nada más, si así fuera el infierno está de lujo entonces, ¿no? Pero el infierno, hermanos, no es esto. Este es un tiempo de gracia. La vida son años de gracia que Dios nos da. El infierno es un lugar horrible que no fue preparado para la humanidad. El infierno es un lugar que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Ahí hay un lago de fuego. Dice la Escritura que ahí el gusano no muere. Dice la Escritura que ahí el dolor y el sufrimiento será eternamente y para siempre. El castigo será eterno por haber negado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el contraste es que Jesucristo viene por los que lo esperan, y eso es una gracia enorme. Y la lista sigue, y la lista sigue, y la lista sigue, hermanos. Pero los que conocemos a Dios, nuestra esperanza está guardada ¿en dónde? En los cielos. Nuestra esperanza no es que ojalá y el próximo año ya me vaya bien, ojalá y el próximo año ya me den mi plaza, ojalá y el próximo año pueda aprender inglés, ¿no? Ojalá y el próximo año yo pueda, no sé, abrir una sucursal más del negocio que Dios me dio. No, hermanos, eso es tener la visión muy, pero muy distante de la que debería de ser la visión de un verdadero hijo de Dios. Nuestra esperanza está guardada, está reservada, está en espera en los cielos. Sabemos que Cristo vendrá y nos arrebatará y viviremos eternamente en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? El versículo 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual, dice el apóstol Pablo, ya habéis oído por la palabra ¿qué? Verdadera del Evangelio, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, lo que Pablo está diciendo es que lo que la Biblia dice es que la verdad. Dile al que está a tu lado: lo que la Biblia dice es la verdad. Aunque la verdad nos haga enojar muchas veces, ¿verdad? Aunque la verdad, hermano, nos diga tal lo que somos, tal y como somos.
La verdad nos dice la verdad. Y mucha gente se enoja y dice: mejor ya me voy de esta iglesia, porque Dios es amor. Él es un Dios de amor. Dicen, Él ama al pecado y ama al pecador, y es como que tienen su Biblia aparte de las Sagradas Escrituras y tuercen cada versículo de la Escritura, lo inventan, lo tergiversan, lo acomodan a lo que ellos quisieran decir, y al final el destino va a ser una tragedia. La Biblia es la palabra de Dios y es verdadera. No lo que digan algunos predicadores, no lo que digan algunas sectas como lo acabo de mencionar. Si la palabra dice que Cristo volverá, volverá. Y si dice que nos arrebatará, hermanos. Y si dice que tendremos una morada en el cielo, tendremos una morada en el cielo. Gloria a Dios por eso. Y todo eso es gracia. No hemos hecho algo por ganarnos el cielo. No hemos hecho algo por ganarnos el favor de Dios. Quien lo hizo fue su único Hijo, el Señor Jesucristo. Él cumplió todas las demandas, Él llenó todo el estándar de su Padre, y en Él nosotros tenemos un lugar reservado en el cielo. Dice el versículo 6 que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis que la gracia de Dios en verdad. Entonces la gracia es mucho más que una misericordia circunstancial, ¿sí? La gracia es mucho más que una misericordia circunstancial. Lo que estoy diciendo es que a veces decimos: no, es que la gracia vino porque nos vio tan miserables, nos vio tan pobres, nos vio tan mal, que entonces Él envió a su Hijo. Sí, es una verdad a medias, pero la gracia no solamente es basado en la circunstancia o en la situación o en el estado espiritual en el que nos encontramos. La gracia está más bien presente en todo tiempo, en todo momento, como un favor inmerecido para los pecadores, y se manifiesta de muchas maneras. Desde el Antiguo Testamento ya se vislumbraba la gracia de Dios, ¿sí? ¿De qué manera? Mediante la pura bondad de Dios, amando al pecador y anhelando no nuestra muerte, sino nuestra conversión y nuestra vida. Y quiero que lo comprobemos en Ezequiel capítulo 18, versículo 23, por favor. Desde el Antiguo Testamento ya se vislumbraba la gracia de Dios mediante la pura bondad del Señor, amando al pecador y anhelando nuestra vida, no nuestra muerte, anhelando nuestra conversión. Ezequiel 18, 23 dice así el profeta. Bueno, dice Dios a través del profeta: ¿quiero yo la muerte del impío? Ahora, ¿el impío merece la muerte, sí o no, hermanos? Sí, pero vean el corazón de Dios. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Ahí está la gracia de Dios. No vivirá si se apartare de sus caminos. Entonces, desde el Antiguo Testamento, antes que existiéramos, antes que viniera Cristo y manifestara la gracia, Dios no quería que muriéramos, aun cuando merecíamos la muerte por nuestros pecados. Y hasta el día de hoy, hermanos y amigos, la bondad de Dios se revela al mundo todavía. Y eso que el mundo cada día va de mal en peor, ¿verdad que sí? Y eso que el mundo, hermano, va de picada. Sí, la decadencia moral y la decadencia espiritual cada día es peor. Sin embargo, el corazón de Dios es el mismo. La bondad de Dios se sigue revelando hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y el mensaje que día a día que daba Ezequiel día a día es el mismo que sigue dando en nuestros días. ¿Cuál era ese mensaje? No quiero la muerte del impío, sino que se aparte de sus caminos. Dios es bondadoso, hermanos. Dios es bondadoso. Dile al que está a tu lado: Dios no quiere la muerte de los impíos. Él quiere que se aparten de sus caminos, ¿sí? Esto nos debe motivar ¿a qué? A predicar del Evangelio, ¿sí? Ahora, Dios quiere que el mundo sepa que sus planes son de bien y no de mal para nosotros.
Dios quiere que el mundo sepa que los planes de Dios son planes de bien y no de mal para ellos. Pero fíjense bien, esos planes de bien y de mal no está hablando de que esos planes sean empresariales, por ejemplo. No está hablando de que esos planes sean de éxito o en términos terrenales, como muchas veces escuchamos. ¿Por qué? Porque eso, la Escritura dice que eso es una añadidura. Si Dios nos prospera, si Dios nos da un hogar, si Dios nos da un carro, nos da una casa, está bien, Dios nos bendice, pero eso es una añadidura, pero no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es que llevemos su mensaje de gracia, de bondad, de perdón de pecados, de salvación y de vida eterna. ¿A quién? A los impíos. Esos son los planes que Dios tiene para la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Busca primero el reino de Dios y su justicia, que es todo esto, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces tú no tienes que predicar a un Dios de gracia como te lo estaba planteando de una manera mala, y decir: oh, ven a Cristo, Él es un Dios de gracia, y si tú vienes a Él, como su gracia significa regalo, Él te va a regalar el carro que tanto has esperado, o que tanto, Él te va a regalar tu casa, Él te va a regalar tu esposa, Él te va a regalar una vida cómoda. No, hermanos, el Señor nos quiere regalar salvación y perdón de pecados. Esa es la gracia que necesita el mundo oír, que necesitan recibir, y que tú y yo necesitamos predicar, aunque no sea atractivo. Uno de los ejemplos maravillosos que nos da la Escritura es el rey David. David, aunque en su época vivían bajo la ley, él entendía y celebraba la gracia que le daba la salvación de Dios. Salmo 32, versículo 1, por favor. Muchas veces venimos a la iglesia y celebramos: oh Señor, gracias porque me aumentaste el sueldo. Oh Señor, gracias porque me autorizaron mi crédito para sacar mi carro. Señor, gracias. A lo mejor decía mi esposa de los universitarios: Señor, gracias porque me quedé en la prepa 5, porque me quedé en la prepa 2. Y otros: ay Señor, me mandaron al Conalep y yo ni quería ir al Conalep, ¿verdad? Pero yo les pregunto: ¿y cuántos venimos a la iglesia y le decimos: Señor, gracias por tu gracia? ¿No? Señor, gracias porque enviaste a tu único amado Hijo a morir por mí. Eso es gracia, en sustitución por nosotros. Todo lo demás que acabo de decir son añadiduras, son regalos, son bendiciones de Dios. Pero a veces perdemos la visión un poco, hermano, y creemos que solamente las cosas materiales que vemos y que tocamos son las bendiciones de Dios. Son añadiduras. Cuando muramos, todo eso se va a quedar. Salmo 32, verso 1, David celebra la gracia de Dios y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Y usted sabe que la palabra bienaventurado significa gozo, felicidad, alegría, dicha. Y él dice: dichoso, bienaventurado, alegre, todos aquellos cuyas transgresiones han sido perdonados y cubiertos sus pecados. Esta frase alude a la sangre de Cristo, con la cual perdonó y cubrió nuestros pecados, y eso es gracia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Nuestro pecado fue cubierto con la sangre de Cristo. Eso es gracia, hermanos. Hemos sido no solo comprados con precio de sangre, hemos sido lavados, perdonados, justificados por la misma sangre de Jesucristo. ¿Lo merecíamos? No. ¿Lo recibimos? Sí. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Eso es gracia. Eso es un regalo que Dios nos da. Amén. El diablo te va a decir muchas cosas, ¿no es cierto? No es cierto, tú eres un pecador. Pues fíjate que sí, señor diablo, soy un pecador. Pero Cristo fue santo, y en esa santidad murió por mi pecado.
Entonces ahora yo puedo presentarme santo por la santidad de Cristo, y tú me ves como pecador, pero mi Padre me ve como santo en Jesucristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos vinieron hoy por una palabra de esperanza? Yo, hermano, yo soy el primero, ¿sí? Y hoy te puedo decir que así dice el Señor: no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es gracia. Eso es gracia. Pero mi pecado es muy grande, aunque fuere rojo como el carmesí. En Cristo viene a ser como la blanca lana. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 2? David celebrando el gozo, la gracia. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no lo culpa de su iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Wow, no lo culpa. ¿Qué significa? Es una frase que alude a la justificación que adquirimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo no somos culpables ni condenados de nuestros pecados, de los que tú y yo cometimos. No somos condenados. Eso es gracia. En Él somos justificados y además, como lo dije, somos santos, no por nuestras obras, sino por la obra suya, del Señor Jesucristo. Wow. Y eso el diablo no lo puede tocar, ni lo puede alterar, porque lo que hizo Jesús lo hizo de una sola vez y para siempre. Jesús en la cruz dijo: consumado es, hecho está. Ahora es cuestión que tú lo creas y que tú recibas esa gracia, que tú recibas ese perdón de Dios. Satanás llega con un arsenal impresionante la noche del sábado y te dice: ¿para qué vas a la iglesia? Hipócrita, sinvergüenza, le gritaste a tu mujer, hiciste esto, dijiste groserías, viste pornografía, ¿para qué vas? Y el enemigo, en una lucha de argumentos, como lo aprendimos también hace 8 días con la pastora Vicky, entonces nos comienza a debilitar y decimos: oh, sí, soy un vil pecador. Pues lo somos. Pero si venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, Él nos perdona. ¿Sí? Y dice David en el versículo 3, ahora noten esto, él primero está gozoso y luego nos da su testimonio y dice: pero mientras yo callaba, mientras yo no decía mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Todo el día, calladito, se tenía su pecadito, pecadote. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Adulterio. Se agarró a la Betsabé, que no era de él, y asesino además al esposo, Urías, ¿no? Lo mandó al frente de la batalla para que lo mataran y no se enterara Urías, el mejor de su ejército. Miren nada más lo que hizo este hombre, David, que no se fuera a enterar que se había metido con su esposa, y lo mataron. David era culpable de 2 grandes pecados: adulterio y asesinato, y no confesaba su pecado. ¿Y sabe qué? No necesitaba confesárselo a Samuel, no necesitaba confesárselo al pueblo, necesitaba confesárselo a Dios. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. En mi gemir todo el día. Y esta frase habla sobre la consecuencia de no arrepentirse de los pecados. Esa es la consecuencia. Escuche bien: la confesión de pecados representa aceptar la culpa y alejarse de ese pecado. Lo voy a repetir: la confesión de nuestros pecados representa, o también significa, que estamos aceptando nuestra culpa y nos vamos a alejar de ese pecado. Pero vean que mientras David no confesaba su pecado,
su salud empeoraba rápidamente. El envejecimiento en los huesos hoy es médicamente conocido como el cáncer de huesos o el osteoporosis. ¿Sí? Hermanos, cuando Dios ya puso la mirada para salvación en alguien, ¿tú sabes que ya Dios puso su mirada en ti para salvación? ¿Sí? ¿Y le das gracias por eso? ¿Sí o no? Por eso estás aquí, porque Él puso su mirada en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando ya Dios puso la mirada sobre alguien para salvación, lo primero que Dios espera de esa persona, ¿qué es? Que se arrepienta de sus pecados y se aparte. Pero si la persona no lo hace y se obstina pecando, resistiendo así la gracia perdonadora de Dios, siempre los resultados serán los mismos. ¿Y cuáles son los resultados? Viene el trato de Dios, como en el caso de David. Y puede ser a través de una dura enfermedad, porque ya Dios puso su mirada en nosotros. Y cuando Él la pone en nosotros, nos damos cuenta, lo sabemos, lo sentimos, lo percibimos. Su palabra nos toca, nos ministra. ¿Sí? Hermanos, su palabra nos convence, nos lleva a Cristo. Y estamos aquí porque estamos convencidos de que su palabra es verdad, pero de nada sirve si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Y si nos obstinamos en seguir pecando y seguir pecando y seguir pecando, hermano, Dios va a tratar con nosotros, y puede ser a través de una difícil enfermedad. ¿Dios puede tratar así? Por supuesto que sí. El verso 4 lo aclara, dice David: yo de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, la mano de Dios. ¿Quién estaba detrás de la enfermedad de David? Dios, no era el diablo, era Dios. ¿Sí? No era un espíritu de enfermedad ahí, era Dios. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5: mi pecado te declaré. Fíjese, hasta ese momento, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Hermanos, después de cometer adulterio con Betsabé y tramar la muerte de Urías, permaneció obstinado y no confesó su pecado. Quizá David razonaba en su mente y decía: bueno, el tiempo todo lo va a arreglar. El tiempo todo lo va a arreglar, como muchos piensan hoy en día, ¿no? Bueno, ahorita la situación está difícil, ahorita está dura la cosa, acabo de cometer estos pecados, pero con el tiempo todo se va a arreglar. Sí, pero escuchen bien, al rehusar, si tú te rehusas quebrantarte obstinadamente, lo que estaba haciendo David es que estaba luchando contra Dios, y al mismo tiempo estaba luchando contra su propia salud, contra su propia vida y contra todas las bendiciones que Dios le había dado. Vino a ser David un desastre en vida. Se daba cuenta que la mano de Dios pesaba sobre él. Se daba cuenta que Dios estaba impidiendo y frustrándole todos sus planes, y a David ya nada le salía bien. A lo mejor algunos se está identificando con él. Los días sin preocupaciones del rey David habían desaparecido, y su existencia de continuo era insípida y sin atractivo, cual desierto árido en sequedades de verano. ¿Sí? Después de un año sin arrepentirse, David finalmente llegó al punto de estar dispuesto a pronunciar las palabras que Dios había estado esperando. Y la primera palabra que David dijo fue: he pecado. ¿Y hasta qué momento dijo he pecado? Declara: hasta el momento en que él se siente pecador. Y muchos están aquí, como lo hemos dicho muchas veces, que se saben pecadores, pero no se sienten pecadores.
Pero David se sintió pecador, y cuando siente la mano de Dios, como acabamos de leer, sobre él, entonces él entiende que a los pecados que había cometido se le estaba sumando uno más grande. ¿Y cuál era? El no confesarle al Dios que todo lo ve y que todo lo sabe, y que lo había elegido para ser rey de Israel, y que había sido llamado por Dios como el dulce cantor de Israel, como un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de él, y que ese hombre lo estaba decepcionando porque, sabiendo que había pecado, no se atrevía a arrepentirse y a declararle su pecado a Dios. El tiempo va a pasar, y ¿sabe qué? Que siempre el pecado siempre trae una consecuencia. Pero cuando el pecado es confesado y arrepentido, la consecuencia aminora, pero cuando no, empeora. Y el primer hijo de David murió en respuesta al juicio de Dios. Entonces salió de repente, cuando David dice: he pecado, de repente toda la historia vergonzosa de David sale como cuando se abre un absceso y la pus sale al exterior. David ya no intenta excusarse de nada, ni disculparse, ni explicar, ni justificarse de lo malo. Al final de todo, como acabamos de leer, David llama al pecado por su propio nombre, y él dice: mi pecado. Tal vez antes decía: me equivoqué, o cometí el error, o tropecé, o me resbalé. ¿Quién no peca? Como muchos dicen por ahí. No, él tuvo que reconocer que había pecado contra Dios, y contra el pueblo, y contra aquella familia. He pecado. ¿Y sabe qué? A veces hemos conocido matrimonios que han sido deshechos porque viene un intruso o una intrusa y se mete en el matrimonio de aquella pareja, ya con hijos, y deshace el matrimonio, se casa con el hombre, hacen una vida aparte, tienen nuevos hijos, y llegan a la iglesia después de tiempo y dicen: ay, Señor, bendíceme, Señor, prospérame. Y saben que son gente que cuando tú hablas con ellos y tú los confrontas con ese pecado, ellos nunca le han dicho a Dios: perdóname, porque no se sienten pecadores. Ellos dicen: es que yo me enamoré, y es que, bueno, él quiso y se metió conmigo, y bueno, pues mire, ya estamos bien casados, ya tenemos hijitos, ya venimos a la iglesia, creo que Dios nos puede bendecir. No, señores y señoras, si no confiesas tu pecado y no te arrepientes, por eso esas familias, o muchas de esas, son familias en decadencia total, en frustraciones innumerables, enfermedades constantes, hijos enfermizos todo el tiempo pierden los trabajos, no prosperan. Es un desastre, hermanos, porque no hay humildad en su corazón de acercarse delante de Dios y decirle como David: he pecado, Señor. ¿Y sabe por qué muchos no le dicen he pecado? Porque a lo mejor, si no han tenido hijos, el Señor le va a decir a esa persona: pues sepárate y deja que esa persona regrese con su familia. Dicen: ah, no, yo lo amo y no lo voy a soltar. Hasta dicen: Dios me lo dio. Yo oré y Dios me la dio, Dios me lo dio. No, bueno, el Dios del que estamos hablando no creo que te lo haya dado. El príncipe de este mundo sí. Entonces él, tan pronto como confiesa su pecado, fíjense, recibe la certidumbre instantánea de que el Señor ha perdonado esos pecados. ¿Sí? Creo que debemos reflexionar sobre esta historia y preguntarnos si quizá, como dije hace un momento, la enfermedad que no ha querido sanar, o las frustraciones que constantemente vivimos, o los fracasos en el trabajo que han permanecido allí mucho tiempo, o de plano la pobreza extrema que muchos ya
no la ven llegar? ¿Serán por pecados no confesados? ¿Serán por pecados no arrepentidos? Sí. La respuesta es sí. Pero al igual que David, la gracia está disponible para ti y para mí. ¿Sí? Siempre y cuando, como David, también confieses, aceptes y te apartes de tu pecado. Dios es totalmente perdonador. No sé cuántos crean eso, hermanos. Él es totalmente perdonador. Si Dios guardara el recuerdo de nuestras iniquidades, ninguno de nosotros podríamos mantenernos en pie el día de hoy. Pero en Dios se encuentra el perdón, la misericordia y la redención en abundancia. Salmo capítulo 130, versículo 3. Salmo capítulo 130, versículo 3. Vean la declaración del salmista: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Híjole, hermano. ¿Te atreverías a decirle: Señor, asómate a mi alma? Te doy toda la libertad que mires todos mis pecados. Bueno, aunque no se lo digas, Él lo ve. Y dice, y esto es gracia, porque el salmista dice: si tú miraras los pecados, ¿quién, no Señor, podría mantenerse? Hermanos, caeríamos fulminados por nuestro pecado, por la vergüenza, por la pena delante de Dios, estar ante un Dios santo, 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 y que cada día nos dice: te perdono, te perdono, te perdono, y que cada día nosotros decimos: sí, pero sigo pecando, y sigo pecando, y sigo pecando. Y dice David, verso 4: pero en ti hay perdón, en ti, Dios, hay perdón para que seas reverenciado. Gloria a Dios. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Hay gente muy, no sé, que no tiene entendimiento, que hay soberbia en su corazón y dicen: bueno, Dios es amor, Dios es perdonador, Él me perdona mis pecados, yo sé que porque Él es bueno. Sí, Él es bueno y Él es perdonador de pecados si vienes a Él en arrepentimiento y fe. ¿Sí? Él dice: en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y una actitud como la que le acabo de decir no es una actitud que reverencia a Dios. Hay orgullo en los corazones de muchos. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me va tan mal? Señor, ¿qué no me perdonaste mis pecados cuando vine a ti? ¿Y sabe qué? Que sí, Dios los perdonó en la cruz, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Claro que sí los perdonó. Y a partir de ese momento hay un propósito para tu vida, y el propósito final es salvación y vida eterna. Pero escúcheme bien, pero entre ese punto, cuando vienes a Cristo y Él perdona tus pecados, y el punto final, que es la salvación, hay un largo caminar en esta vida. Y en esta vida, hermano, si haces las cosas bien, si honras a Dios, si obedeces su palabra, si temes a Dios, si lo amas de todo tu corazón, Dios te bendice. Y si no, no. Para los que dicen: ya soy cristiano, tienes que bendecirme. Yo le dije a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y de ti va a salir un Salvador. Y efectivamente Dios cumplió su palabra. De Abraham salió un Salvador en su descendencia, que ni siquiera lo vio y ni siquiera lo conoció. Pero al pueblo de Israel le dijo: cuando yo te meta en esa tierra, si hicieres, si obedecieres, si me amares, si destruyeres los altares, te bendeciré. Las ventanas del cielo se abrirán sobre ti, el rocío del campo vendrá sobre ti, tú y todas tus generaciones. Y si no, no.
Una cosa es el propósito de la salvación y otra cosa es las bendiciones de Dios. Muchas decir, ahora entiendo. Pues ojalá y entienda. Entendamos. Ahí sí dijeron amén. Entonces dice el 4, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Entonces nuestra reverencia debe ser una respuesta al regalo de gracia que recibimos por medio de Jesucristo. Amén. La reverencia, el respeto, el temor de Dios debe ser una respuesta al regalo de gracia que recibimos por medio de Jesucristo. Al orar, al adorar, al escuchar la palabra, cuando estamos en la calle, cuando oímos chistes, cuando hacemos una convivencia, ahí debe estar siempre la reverencia a Dios. Siempre a Dios. Debemos ser reverentes ante aquel que perdonó nuestras iniquidades, como lo dijo David. La gracia, el perdón vino por Jesucristo. Nadie más puede otorgarnos perdón mediante redención o mediante un pago que no sea nuestro Señor Jesucristo. Nadie, ni Buda, ni Mahoma, ni Hitler, ni Moroni, nadie, excepto Él. Juan capítulo 1, verso 17. Juan 1, verso 17. ¿Lo tienen? Dice el Señor Jesús: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Otra vez, vamos a leerlo. La ley por medio de Moisés fue dada, es decir, los 10 mandamientos, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora escuchen esta explicación sobre el texto que acabamos de leer. Alguien lo explica de esta manera: no vino Jesús a juzgar el mundo, sino a salvar a los que eran indignos, a los que no podían salvarse a sí mismos y que además eran sus enemigos. Esto es la gracia, lo mejor de parte del cielo para los peores del mundo. Lo mejor de parte del cielo para los peores del mundo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y esa gracia se culminó o se concretó en la cruz. En la cruz resplandece la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz. La venida del Señor a la tierra no era suficiente, tenía que ser sacrificado en sustitución de viles pecadores que éramos nosotros. Por eso no hay otro. Por eso dice la Escritura que solo en Él hay salvación. Nadie puede ir al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único sustituto veraz. Veraz. Hebreos 2, versículo 9. Pero vemos a aquel, dice el escritor de Hebreos, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, o en lugar de todos. Entonces, el propósito, hermanos, lleno de gracia de Dios, ¿cuál era? Que Cristo experimentara la muerte en provecho de cada uno de nosotros. Jesús murió como nuestro representante y como nuestro sustituto. Es decir, Jesús murió como hombre y murió por los hombres. Amén. Llevó en su cuerpo en la cruz todo el juicio de Dios contra el pecado, para que los que creyéramos en Él nunca tuviéramos que llevarlo.
Gracias, Señor, por eso. Romanos capítulo 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron, es decir, en Adán todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios. Pero pongan atención, no solo somos pecadores por naturaleza, porque muchos dicen: yo qué culpa tengo del pecado de mis padres Adán y Eva. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Repito, no solo somos pecadores por naturaleza, somos pecadores por práctica. ¿Sí o no? Versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esto sencillamente significa que es totalmente aparte, la justificación es totalmente aparte de todo mérito en nosotros mismos. Por lo que a nosotros respecta, este regalo de la justificación es inmerecido, no buscado y no adquirido. ¿Sí me expliqué en esto, hermanos? Nadie buscó. No hay quien busque a Dios, dice la Escritura. No hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces nosotros no buscábamos la justificación, no buscábamos el perdón de los pecados. Era algo inmerecido que no lo buscábamos. Mucho menos lo pudimos adquirir a través de buenas obras. Por eso el verso 25 dice: por eso es que Dios puso como propiciación por medio de nuestra fe en la sangre de Cristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Entonces la Biblia dice que somos justificados, ¿cómo? Por gracia. Por gracia. Por medio de la fe. ¿Sí? Somos justificados, somos presentados inocentes delante de Dios gratuitamente por medio de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Por la sangre, por el poder, por Dios. Fíjense bien lo que estoy diciendo, lo voy a repetir. La Biblia dice que somos justificados por la gracia, por la fe, por la sangre, por poder, por Dios y por obras. Pero no hay contradicción en lo que estoy diciendo. Se lo voy a explicar. Somos justificados por la gracia. Esto quiere decir que no lo merecemos. Somos declarados inocentes por gracia. Significa que no lo merecemos. Somos justificados por la fe. Significa que tenemos que recibir la justificación creyendo en el Señor Jesucristo. Nadie va a ser salvo si no cree en el Señor Jesucristo. Y Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, somos justificados por la sangre. Esto se refiere al precio que el Salvador pagó para que pudiéramos ser justificados. O sea que si no hay derramamiento de sangre, si Él no nos compra, aunque Él hubiera muerto, simplemente seguiríamos siendo culpables. ¿Verdad que sí? Entonces somos justificados por su sangre. Eso lo dice Romanos capítulo 5 versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siguiente, somos justificados por poder. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que nos resucitará en el día postrero, y así quedará demostrada nuestra justificación. O sea, que si nosotros no somos resucitados en Cristo, tampoco somos justificados. Si no somos levantados el día de su venida y ahí nos quedamos, hermanos, eso significa que la muerte de Jesús para nosotros fue en vano. Pero no es así.
La Biblia dice que el mismo, estando ya justificados en su sangre, Romanos 4, ¿verdad? 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó entre los muertos a Jesús? Por el poder del Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Jesús, fíjense cómo lo plantea Pablo, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? ¿Sí fue claro? El mismo poder del Padre que lo resucita es el mismo poder del Padre que nos resucitará porque lo resucitó a Él. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Luego, somos justificados por Dios. ¿Qué significa? Que Dios es aquel que nos cuenta como justos. Solo Él. Solo Él. Él es el único que nos califica como justos. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios es el que justifica. Y es lo que le decía hace un momento. Y el diablo te va a decir: estás perdido, te vas a ir al infierno, eres un vil pecador, eres de lo peor, eres esto. Pero aquí dice: ¿quién puede acusar o quitarle esa esperanza a un hijo de Dios si Dios lo justificó mediante Jesucristo? Si Dios lo sentó por justo, lo dio por salvo, y así escribió nuestro nombre en el libro de la vida, nadie puede robarnos o hacernos dudar de esa convicción bíblica. Dile al que está a tu lado: soy salvo. Somos salvos. Somos justificados por Dios, luego somos justificados por obras. Escuchen esto, no significa que las buenas obras ganen nuestra justificación, sino que son la evidencia de que hemos sido justificados. ¿Sí? Santiago 2:24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por sus obras. Ahí está. El hombre es justificado por sus obras y no solamente por su fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Vean el ejemplo que puso, verso 26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, estas obras a las que Santiago se refiere no solo son buenas acciones que contrasten con nuestra fe, sino se refiere a predicar las obras de Cristo y la obra expiatoria que vino a realizar a nuestro favor. La pregunta es: ¿estamos predicando la obra de Cristo a los que nos rodean? Y de acuerdo a esto podemos determinar si nuestra fe está viva o está muerta. O sea, si tú tienes la fe y tú dices que eres un salvo, pero no le hablas a nadie de tu Salvador, tu fe está muerta. La fe sin la predicación del evangelio está muerta. No puedes ostentar ser un salvo si a nadie le hablas de Cristo. El regalo no es exclusivo para un grupo, es para todo aquel que en él cree. Vengan a mí todos los que estén cargados y cargados, yo los quiero hacer descansar. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predica? Esa es la fe que nos mantiene seguros de nuestra salvación. Esa es la seguridad de nuestra salvación, hermanos.
Los efectos de la gracia en nosotros son maravillosos y completos. La gracia nos da el pleno perdón de nuestros pecados, no solamente los pecados que podríamos considerar como menores, también los que son considerados como los más grandes. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley no originó el pecado, sino que fue puesta para resaltar nuestro pecado, para darnos cuenta que nosotros no podíamos ser salvos por nuestras obras. La ley nos demostró eso. No puedes salvarte haciendo obras, cumpliendo mandamientos. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó y resaltó nuestro pecado, sobreabundó la gracia. ¡Qué contraste! Porque no importa cuán grande sea nuestro pecado, la gracia divina lo supera y lo excede en mucho más abundantemente. Es el contraste enorme que hay entre Adán y Cristo. El pecado de Adán fue grande y produjo muerte, pero la gracia de Cristo fue mucho más abundante, de tal manera que trajo perdón absoluto y además una herencia incorruptible en el reino de los cielos que se llama vida eterna. Eso es abundante gracia, hermanos. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Hechos capítulo 15 versículo 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. Se refiere a Pedro como judío. Seremos salvos por la gracia a los judíos de igual modo que ellos. Se refiere a los gentiles. Ambos por gracia, no por obras. Y esta gracia o favor, ¿cuánto dura, hermanos? Mientras te portas bien, dura toda la vida. Dile a tu hermano: dura toda la vida. Oigan esto, hermanos. Hay quienes dicen que la salvación se pierde, pero es una creencia falsa, porque si la salvación se perdiera, quiere decir que la salvación es por obras y no es por gracia. Tampoco estoy diciendo salvo, siempre salvo, hagas lo que hagas. Eso es otra cosa. Lo que estoy diciendo es que un salvo no va a pecar como un no salvo. ¿Me entiende? No que no peca, sino que no peca en la magnitud como peca un no salvo. No que no comete errores, no que no tiene equivocaciones. Un salvo se equivoca, un salvo comete errores, un salvo peca, pero un no salvo peca en otra dimensión, en otra magnitud. Y eso es un mundo de diferencia. Un nacido de Dios y un regenerado puede pecar porque el pecado viene en nuestra naturaleza. Y es una lucha que debemos pelear día con día. Pero un nacido de Dios y un regenerado, aunque pecamos, no practicamos el pecado como lo hace un no salvo. Y eso es muy diferente. Porque ¿quién de nosotros no ha pecado? Pero el salvo entiende muchas cosas que el no salvo no entiende. Como por ejemplo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El no salvo no entiende eso. El salvo lo entiende y se protege y se cuida y se guarda para Dios, de no adulterar, de no fornicar. El no salvo no se cuida de eso. El salvo sí. El Salmo 30 versículo 5 dice: porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. El favor de Dios dura toda la vida. Por la noche dura el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. En otra traducción se lee más claramente así: por un momento dura su ira, por toda la vida su amor. La tristeza solo una noche se hospeda y el gozo viene de mañana. Gloria a Dios.
Que no te quedes callado ante las preguntas que el mundo te hace. ¿Dios creó el mal? Y de repente recibo correos: pastor, ¿Dios creó el mal? Hasta lo quiero bloquear, hermano, ahí. Crezcan en la gracia. Dice Pedro: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hechos 6:8, termino. Y Esteban estaba lleno de gracia y poder. Esta palabra en griego, esta frase significa o se refiere a que Esteban estaba controlado por la misericordia, la enseñanza y la predicación del evangelio. Era un hombre controlado, lleno de la gracia, del conocimiento de su Salvador Jesucristo. Y por lo tanto dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Señales. Esteban no era un hombre que quería apantallar a medio mundo y vengan a mi campaña milagrosa, vengan por su milagro, traigan a los enfermos, tráiganlos en silla de ruedas, aquí van a ver quién es Esteban. No, señores y señoras, porque él estaba lleno de gracia y de verdad, porque él predicaba el evangelio de la gracia de su Señor Jesucristo. Es que él fue llevado a una situación increíble. Fue muerto a pedradas. Él no abrió su boca, él permitió morirse como un mártir. Y todos los milagros y los prodigios que él hacía eran señales. ¿Señales de qué? De que el mensaje que él les predicaba era el verdadero. La gente no tenía que irse detrás de las señales, sino detrás del mensaje. Jesús nunca dijo, mejor dicho, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él no dijo: querida iglesia, cuando yo me vaya, iglesia que no haga milagros, iglesia que no haga despliegues de poder, ahí yo no estoy. No. Él dijo: mis palabras son vida. No dijo mis milagros, porque los milagros son señales para que crean los que no creen en que Él es el único Dios verdadero, que Él es el Salvador del mundo. ¿Sí? Entonces, para conocer a Dios debemos conocer más de su gracia, ¿verdad? Y si ya hemos experimentado esa gracia, ahora nos corresponde llevar esa gracia a cada persona que Dios pone a nuestro alrededor. Amén. Oremos, por favor, y demos gracias al Señor. Muchas gracias, querido Dios, te damos por esa gracia, Señor, exclusiva tuya, única, que proviene de ti, Señor, de nadie más. Como dijo el apóstol, digamos nosotros también: soy lo que soy por la gracia de mi Señor Jesucristo. Soy lo que soy por la gracia de mi Señor Jesucristo. Señor, tu gracia es el regalo del cual dependemos y que no podemos sentir seguridad de nuestra salvación si no es por medio de esa gracia. Señor, muchas gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. No queremos caer de la gracia, o como Pablo le escribió a los Gálatas, tampoco desligarme de la gracia por las obras. Llegar a pensar que porque soy bueno, porque hago esto, aquello, es que alcanzaré mi salvación. No, Señor, eso sería desligarme de la gracia. Y si me desligo de tu gracia, Señor, me desligo de ti. Y si me desligo de ti, me desligo de mi salvación y me perderé, aunque fuera
el hombre o la mujer que mejores obras pudiera hacer en toda la tierra. La única obra aceptable y valedera fue la obra de tu Hijo Jesucristo, y queremos colocarnos bajo esa obra. Queremos someternos, Señor, y estar bajo esa gracia. Ayúdanos, Señor, a gozarnos como David se gozaba por la gracia perdonadora de los pecados. Más que gozarnos por tus bendiciones, que en realidad traen gozo y agradecimiento, Señor, aprender a gozarnos por la gracia salvadora, redentora y justificadora de nuestros pecados. Hable con Dios un momento y pídale eso, pídale al Señor: enséñame, ministrame a gozarme con tu gracia. Que no sea un hombre o una mujer que quiera predicar tu nombre, Señor, allá afuera en las calles prometiendo dinero, éxito, grandeza, Señor, sino que mi gozo se manifieste, Señor, predicando de tu gracia, del perdón de tus pecados, del sacrificio de Cristo en la cruz, de la redención, del derramamiento de tu sangre, de la resurrección tuya de entre los muertos. Que ellos vean gozo cada que yo les hable de eso, Señor, y no de las añadiduras. Gracias por las añadiduras, muchas gracias, Señor, porque son parte del regalo de tu gracia, pero no es la gracia en sí misma. Tu gracia es la sustitución, el santo por los pecadores. Agradezca a Dios, ore a Dios, ore a Dios, nadie se distraiga. Cierra tus ojos ahí. Gracias, Señor, gracias, Padre. Cierra tus ojos y agradécele a Dios lo bueno que las